hablar de la literatura de entreguerras. ¿A qué llamamos literatura de entreguerras? Pues bien, a principios del siglo XX se inicia la Primera Guerra Mundial y poco después tiene lugar la Segunda Guerra Mundial. Justamente a ese periodo que hay entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial le llamamos de entreguerras. Y la literatura que surge y que se hace en ese periodo será la literatura de entreguerras. Ya sabemos que Europa y América en ese momento vive una profunda crisis, hay una serie de cambios políticos y sociales que van a acabar llevando al mundo a la Segunda Guerra Mundial. Y a pesar de todo esto, será un momento especialmente productivo en el ámbito literario y que va a estar marcado por la renovación de los distintos géneros literarios. Recordemos primero los acontecimientos más importantes durante este periodo. ¿Qué ocurre en Europa? Pues tiene lugar la Primera Guerra Mundial, la recesión económica, surge el fascismo en Italia, surge el nacionalsocialismo en Alemania y la Segunda Guerra Mundial ya en el 39. En España tenemos la dictadura de Primo de Rivera, en el 31 se proclama la Segunda República y ya en el 36 estalla la Guerra Civil con sus terribles y nefastas consecuencias, como todos sabemos. Así será en este contexto histórico donde surja una nueva literatura que va a experimentar grandes transformaciones y una serie de cambios que como no se habían visto antes con respecto a toda la literatura anterior. Se va a buscar la renovación de las formas y de los temas, así como del lenguaje, y se va a experimentar la literatura a través de todos los géneros literarios. Evidentemente se rechazarán las formas artísticas anteriores y bueno, en muchas ocasiones estas transformaciones no solo van a afectar a la literatura, sino también al resto de las artes, como es el caso de las vanguardias. ¿Cuál es esa nueva literatura? ¿Qué es lo que pasa en ese periodo de entreguerras? Bien, pues en Europa van a surgir por un lado las vanguardias y la novela se va a renovar de nuevo profundamente. En España van a surgir dos grandes movimientos. Por un lado el novecentismo, que también se conoce como generación del 14, y por otro lado la generación del 27. Veremos a poetas impresionantes como Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura, y también el resto de poetas que forman la generación del 27. Resumiendo, que tres movimientos se van a suceder y superponer con amplias zonas de coincidencia: las vanguardias, la generación del 14 y la generación del 27. Vamos a ir viendo cada uno de esos movimientos uno por uno. Las vanguardias. Mira, las vanguardias se le llaman también ismos, son conocidas como los ismos y surgen en torno a 1910. Con este término se han designado a una serie de movimientos que se oponen, a veces de forma virulenta, a la estética anterior y que siempre tienen un manifiesto, un escrito. Estas vanguardias lo que hacen es experimentar, encontrar nuevos temas, nuevas formas de expresión y en ese sentido se alejan de la realidad y se deshumanizan en cierto sentido. Se trata de una verdadera ruptura con lo anterior y bueno, no todos los ismos, no todas las vanguardias van a tener la misma repercusión. Van a destacar el creacionismo y el surrealismo, que son muy rupturistas porque introducen temáticas que antes no estaban, digamos que estaban vetadas a la literatura, no se consideraban temas literarios ni objetos propios de la literatura, pues empiezan, pues hacen una oda a la luz eléctrica, a la bombilla, al tranvía, a un ticket del autobús. El pionero de las vanguardias, quien las introduce, va a ser Ramón Gómez de la Serna. Y él lo que hace es un concepto que se llama greguerías. Una greguería es humorismo más metáfora, pues eso es una greguería. Aquí tenéis ejemplos de greguería. Aquí tenemos las principales vanguardias, tenemos el futurismo, el cubismo, el dadaísmo, creacionismo, ultraísmo y surrealismo. El futurismo lo que exalta es la civilización mecánica y la técnica, el dinamismo, la rapidez, es antirromántico. El cubismo pues viene de Francia con Apollinaire, que propone destruir la realidad y recomponerla, y para ello van a usar pues tipografías especiales, van a usar los caligramas, el collage. El dadaísmo viene de la mano de Tristan Tzara en Suiza y propone destruir el lenguaje y las reglas contra toda la lógica, y esto va a ser lo que prepare el camino al surrealismo. El creacionismo viene de la mano de Huidobro, intenta crear una realidad dentro de un poema y quiere
quiere crear, no imitar, y entonces hacer como que el poema sea un objeto autónomo. El ultraísmo, ya la palabra dice, es ir más allá, la voluntad de ir más allá, y es propio de España, y lo que hace es unir el futurismo con el cubismo. Este movimiento, esta vanguardia, une esta con esta, las influencias de las dos, y es aquí en España y surge el ultraísmo. Y el surrealismo, que viene de la mano de André Breton, pues defiende la libertad de imaginación y del lenguaje, que uno busque en lo más hondo de su conciencia, pues imágenes y lógicas que le dé rienda suelta y todo lo que es subconsciente y demás. Fragmento un extracto del manifiesto futurista para que le echéis un vistacillo y lo veáis. Aquí tenéis también un ejemplo de poema surrealista de Rafael Alberti y nada, un cuadro de Dalí que era surrealista para que veáis un poco cómo era en la pintura, y un ejemplo de caligrama de Guillermo de la Torre. La novela a principios del siglo en Europa. Bueno, pues a la vez que van surgiendo las vanguardias en Europa, la novela también va a experimentar una revolución en sus formas y contenido. Surgen nuevas técnicas, las técnicas cinematográficas se llevan a la novela. Antes de continuar, tenemos que repasar el concepto de generación, porque ahora vamos a ver la generación del 14 y la generación del 27. Pero, ¿qué es una generación en literatura? Bueno, pues el concepto de generación, cuando hablamos de generación en literatura, tenemos que lo que se habla es de los requisitos que Petersen decía que tenían que tener para que los miembros de un movimiento literario pudiesen ser generación. Bien, pues tienen que nacer en fechas próximas, tienen que tener una formación intelectual semejante, tiene que haber unas relaciones personales entre ellos, es decir, se tienen que tratar, tienen que ser amigos en cierto sentido, tienen que participar conjuntamente en algún acto colectivo o una celebración o en una revista cultural o literaria. Tiene que existir un acontecimiento generacional que los aglutine. Acordaos en el 98, en el tema anterior, que precisamente era el desastre del 98. Presencia de un guía ideológico, alguien con quien identificarse, inquietudes y experiencias similares, existencia de un lenguaje generacional, anquilosamiento de la generación anterior. Bueno, sin embargo, en ocasiones, esto es importante que lo tengáis claro, no todos los críticos o los mismos o los propios miembros de una generación están de acuerdo con esta etiqueta, y a veces prefieren hablar de grupos, de afinidades. Por ejemplo, eso ocurre en la generación del 27, donde hay veces que, aunque se dice generación del 27, hay quien prefiere hablar de grupo del 27 o grupo generacional del 27. Vamos ahora, como hemos dicho, hemos hablado de las vanguardias y ahora vamos a hablar, una vez que hemos aclarado el término de generación, del novecentismo o generación del 14. Surge en España en la segunda década del siglo XX y se va a caracterizar por su intelectualismo. Todos los miembros son personas muy preparadas, tienen preparación universitaria, pues son profesores de universidades, no son autodidactas como en el 98. Hay una formación universitaria muy importante. Europeístas, son europeístas frente al casticismo anterior, reaccionan contra los decimonónicos, incluido el 98 y el modernismo. El problema de España sigue siendo presente, pero sin el pesimismo que había en el 98. Buscan el arte puro, libre de sentimentalismo y de vinculaciones con la realidad. Entonces rozan la deshumanización del arte en ese sentido. Se huye del tono apasionado y vehemente, buscan la pulcritud, la palabra clave, la palabra exacta, y se trata de una literatura para minorías, porque es una literatura muy hermética, muy formal, muy intelectual. Y huyen de su estilo, es un estilo, se preocupa mucho por el lenguaje y huyen de lo fácil, y hay un gusto por la obra bien hecha, meditada previamente. Novela y ensayo novecentista. En la novela novecentista, porque vamos a ir por género, se va a caracterizar por superar los patrones estilísticos y narrativos del realismo. Van a hacerlo a través de o bien un lirismo descriptivo, de la ironía y del humor, o del intelectualismo. Lo fundamental no es la acción, sino describir y reflexionar, sino las descripciones, perdón, de los personajes y del entorno, y las reflexiones de los personajes y ambiente. Van a destacar Gabriel Miró, Ramón Pérez de Ayala, Wenceslao Fernández Flores y Ramón Gómez de la Serna.
El ensayo fue muy importante en el novecentismo. Va a estar muy cultivado y porque se presta a las características propias de esta generación. Destaca sobre todo Ortega y Gasset. Estas son algunos de sus ensayos: España invertebrada, Meditaciones del Quijote y la deshumanización del arte. Pero también tenemos a Gómez de la Serna, a Eugenio d'Ors, a Gregorio Marañón, a Manuel de Azaña o a Américo Castro. Estos son fragmentos de una obra del obispo leproso y aquí un fragmento también de un ensayo de Ortega y Gasset para que echéis un vistazo al estilo. Poesía novecentista. Bien, poesía no se hace mucho, pero está la figura de Juan Ramón Jiménez, que es el principal representante. Y la obra de Juan Ramón Jiménez se caracteriza por la búsqueda de la perfección. Ya hablamos en la anterior presentación de las etapas de Juan Ramón. Tiene una primera etapa sensitiva influenciada por el modernismo. Tiene una segunda etapa intelectual donde ya busca la desnudez formal y los temas son más complejos. Y por último, una etapa suficiente y verdadera, que son sus escritos durante el exilio, donde sigue buscando la belleza, la perfección. Y aquí ya aparece la idea de Dios. Y aquí tenéis pues títulos, ¿no?, de cada una de esas etapas. Aquí lo que tenéis son poemas de Juan Ramón Jiménez para que veáis un poco su estilo y cómo era la poesía del novecentismo. Pasamos a la generación del 27. Mira, la generación del 27, justamente en 1927, en el Ateneo de Sevilla se conmemora el tercer centenario de la muerte de Góngora y a él van a acudir muchos poetas: Alberti, García Lorca, Damaso Alonso, Gerardo Diego. Bueno, pues todos ellos van a constituir la llamada generación del 27. Bien, se trata de un grupo compacto, con una conciencia de grupo. Entre ellos había amistades, experiencias comunes. Muchos viven o acuden a la residencia de estudiantes de Madrid. Otro lugar también de contacto entre ellos será el Centro de Estudios Históricos. Acuden a actos comunes como el que ya hemos citado del centenario de Góngora. Colaboran en las mismas revistas: la Revista de Occidente, la Litoral, que está aquí en Málaga, Verso y Prosa, Caballo Verde para la Poesía, y aparecen en esa antología que prepara Gerardo Diego. Características y afinidades de la generación del 27 o grupo del 27. Mirad, no hay un estilo común. Comparten afinidades y gustos. Hay una tendencia al equilibrio y a la síntesis entre los polos, porque van a oscilar entre la poesía anterior y la renovación, y van a sintetizar todo eso, y esa es la grandeza de esta generación. Una de las características es que ellos van a estar entre lo intelectual y lo sentimental. Estarán entre una conciencia cuasi mística de la poesía y una lucidez rigurosa de la elaboración del poema. Un punto entre la inspiración y la técnica, es decir, entre el talento que uno tenga, pero también hay que trabajar esa técnica, ese poema. Estarán entre la pureza estética y la autenticidad humana. Van a estar también entre lo minoritario, acordaos lo que hablábamos de Juan Ramón Jiménez, y la inmensa compañía. Alternarán el hermetismo con la claridad y van a estar siempre, va a ser una apertura del yo al nosotros, a un nosotros que recoge, que es íntimo y que incluye. Entre lo universal y lo español. Estarán abiertos a los influjos interiores, pero arraigados en la literatura española. Tradición y renovación, culto y popular. Van a seguir a las vanguardias, pero también como hemos dicho antes, también van a admirar a Bécquer, a Unamuno, a Machado. No, esta generación no va a ser una generación que rompa con lo anterior, sino que le gusta lo que se está haciendo, lo que se está renovando, pero les gusta también lo que se había hecho hasta ahora, y lo que hacen es fundirlo todo. Tendencias y estilos. Bueno, en este cuadro lo que podéis ver es la generación del 27, los distintos estilos: una poesía deshumanizada, después una poesía más humanizada y una poesía testimonial conforme se van acercando ya pues la guerra civil y el destierro y el exilio y demás. Aquí tenéis las obras, quienes pertenecen a ellas, para que le echéis un vistacillo. Ahora, a partir de este momento de la presentación, van a sucederse los distintos autores del 27 con sus obras aquí al lado. Tenéis a Pedro Salinas, con La voz a ti de vida y razón de amor, que son sus obras más famosas; Jorge Guillén, con Aire nuestro, que lo componen Cántico, Clamor, Homenaje y otros poemas. Tenéis aquí también a Vicente Aleixandre, Federico García Lorca. Aquí tenemos a Luis Cernuda, tenemos a Rafael Alberti, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre.
Y con esto hemos terminado la presentación. Espero que os haya servido para conocer más profundamente el tema y nos vemos en la próxima ocasión.